Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de teoría de sistemas complejos. Es el quinto episodio de esta serie y hoy vamos a hablar sobre la cuestión de la comunicación, de la acción y del sentido. A diferencia de los anteriores capítulos que hemos ido tratando de momento, podríamos decir que este es el capítulo que más compete a Niklas Luhmann. No porque los otros no le competieran, porque también forman parte de su visión del mundo y de su forma de acercarse a la teoría de sistemas complejos, pero sí que es cierto que el modo en el que Luhmann se acerca digamos, esta metodología o a este campo de conocimiento, digamos que sobre todo para trasladar esta información y, digamos, este proceder, sobre todo en la sociología, porque como sabéis, digamos que no nace en la sociología, pero luego con Parsons y sobre todo con Luhmann lo trasladan al campo de la sociología, ¿no? Así que bueno, la cuestión de la comunicación sobre todo, pero también la acción y el sentido van a ser elementos centrales tanto para la sociología, la de Luhmann, pero también la acción sobre todo como para la sociología en general, sobre todo antes de Luhmann. Y el concepto de comunicación, creo, si no me equivoco, que en Maturana y Varela y otros autores, digamos, de teoría de sistemas que no son sociólogos, no tiene una centralidad si es que se utiliza. Eso lo desconozco, pero por lo menos para la parte, digamos, de Luhmann, para su teoría, va a ser un concepto central, porque básicamente va a ser el que vertebre el modo de comprender los sistemas sociales, porque no debemos olvidarnos que aunque esta serie que estoy haciendo trate de abordar la teoría de sistemas complejos en general, sí que es cierto que el núcleo y el conductor, digamos, de todo esto ha sido a partir de los libros de Luhmann, ¿no? Así que bueno, la comunicación, como veremos ahora, va a ser el punto central que nos haga conocer los sistemas sociales, no cualquier sistema, sino en concreto los sociales, ¿no? Aunque podríamos decir que también los sistemas que no son sociales también se comportan por medio de comunicación, ¿no? Pero podríamos decir que lo hace de una forma distinta, por lo menos que tiene unos atributos distintos que para la sociología no serían tan relevantes. Así que bueno, la cuestión es que, claro, primero hay que situar el concepto de acción, que el concepto de acción, por lo que nos cuenta Luhmann también es cierto que a lo largo de las dos obras que he estado leyendo para esta serie, digamos, vemos que tiene como un interés genuino de abordar, digamos, cuestiones, preocupaciones, digamos, de la historia del pensamiento contemporáneo sobre todo, pero también moderno, para tratar, digamos, de encontrar puntos de apoyo y también puntos, digamos, de crítica. Y ese va a ser, por ejemplo, el concepto de acción. Nos va a hablar de cómo Durkheim o Parsons, ¿no?, o Max Weber, ¿no?, utilizan en su sociología el concepto de acción como el núcleo, como la unidad elemental mediante la cual explicar lo social, ¿no? Esto, por ejemplo, en Mises, que lo hemos tratado en el canal y a mí en particular me interesa bastante, también vemos que es el núcleo, digamos, o el axioma central, digamos, en el campo de lo económico para Mises o en el campo de lo social para estos otros autores de la sociología. Entonces, claro, la cuestión es que partiendo de la base de que la sociedad se estructurara por medio de la acción, es decir, la sociedad está compuesta de individuos con sus subjetividades, con sus finalidades, ¿no?, es decir, con una serie de conductas, de objetivos, digamos que esta metodología, digamos, más clásica, o de la sociología, digamos, más clásica, pretendería comprender lo social a partir de cómo los individuos interactúan, cómo los individuos se comportan y cómo al fin y al cabo estructuran una serie de relaciones, ¿no?, a partir de aquello que los impulsa, ¿no? Y claro, realmente Luhmann tampoco va a ser un crítico del tipo rechazar el concepto de acción o que considere que la acción en sí, digamos, es un análisis per se negativo, no. Simplemente que Luhmann lo que va a tratar de hacer es abstraerse más, o incluso llegar a decir que considera que tratar el concepto de acción como la unidad central de la sociología, en cierto modo, es una reducción.
y esto lo explica por el hecho de que a pesar de que la acción evidentemente es un componente que podríamos decir que está relacionado, incluso que es de gran importancia para lo social, digamos que no es tan explicativo a nivel de comprender los sistemas sociales en su conjunto, porque mientras uno lee a Niklas Luhmann se da cuenta de que, aparte de que construye una teoría muy bien hilada, pero también muy compleja, con muchas capas, con muchos conceptos, también hay un interés o una búsqueda de encontrar un sentido construir una serie de herramientas metodológicas y conceptuales que sean capaces de trasladar explicaciones a los sistemas sociales en general, más allá de la especificidad de un sistema social concreto, ¿no? Porque podríamos analizar, digamos, un sistema social concreto mediante unas características, pero digamos que a lo que Luhmann le interesa, por ejemplo, de la teoría de sistemas es la capacidad que tiene de abstraerse de la especificidad del sistema y poder rescatar aquellos aspectos que son compartidos por todo sistema. Entonces, el concepto de acción, aunque sea un concepto importante en sociología y que realmente nos pueda dar unas explicaciones bastante buenas, para la teoría de sistemas sociales que quiere desarrollar Luhmann, es un concepto que, por así decirlo, está demasiado cerrado al ámbito, podríamos decir, al ámbito individual o a lo que llamará sistemas psíquicos, que esto me gustaría a lo mejor dedicarle un vídeo solamente, ¿no? Porque en el momento que entendemos todo como sistema y a su vez como relación o distinción entre sistema y entorno, es el propio... digamos, hay una serie de conjuntos, ¿no? O de sistemas, ¿no? Que son analizados desde la perspectiva de sistema y por lo tanto pasa a ser visto de una perspectiva distinta. Por ejemplo, la subjetividad o el ser humano, ¿no? Cuando Luhmann se refiere a sistemas psíquicos, nos estará hablando de cómo el ser humano o su conciencia entiende, digamos, estaría compuesta por un sistema y todo lo que no es la conciencia es entorno, ¿no? Entonces, claro, el ser humano estaría compuesto por sistemas. Esto, por así decirlo, es una perspectiva nueva o que adhiere unas formas de entender el mundo que estarían fuera del campo, digamos, más... pues podríamos partir a lo mejor del campo kantiano, ¿no? Trascendental, o incluso cuando hablábamos de Mises de la praxeología, ¿no? Que a lo mejor son análisis que, aun siendo interesantes y siendo certeros en aquello que quieren explicar, están demasiado centrados a lo mejor en el propio sistema psíquico o en las dimensiones que atañen al propio ser humano en sí, ¿no? O a las características que son asociadas al ser humano. Sin embargo, lo que le interesa al humano, que aunque la acción sea algo propio o fundamento, si se quiere, incluso de lo social, Luhmann va a entender que eso es algo que pertenece en concreto al sistema psíquico, ¿vale? Y en el momento que entendemos que eso es algo del sistema psíquico y que el sistema social está compuesto por otro tipo de motivaciones, o que, por así decirlo, lo que sería el sujeto o el individuo forma parte del entorno para el sistema social, vemos que ahí de repente se deslinda o se cambia totalmente el paradigma. Y esto es muy interesante porque el punto de vista es darle la vuelta, es incluso ponerlo al revés, ¿no? Si a lo largo de la sociología, ¿no? Incluso de las ciencias sociales más humanistas, podemos decir también, el ser humano ha estado en el centro a la hora de interpretar o incluso a la hora de proyectar lo que es lo social y cómo se compone, es decir, como que los individuos son lo que originan lo social, ¿no? Que ha sido, podría así decirlo, la forma de distinguirlo y de entenderlo como preeminente. Pues lo que estaría diciendo Luhmann es que realmente los sistemas sociales, a la hora de analizar en sí los sistemas sociales en sí mismo, lo que es el ser humano para el sistema social forma parte del entorno, es decir, no forma parte del sistema. Por el hecho de que los sistemas sociales están compuestos por comunicaciones, que ahora hablaremos de ello, pero en base a que los propios sistemas están cerrados sobre sí mismos y, por así decirlo, el sistema político o el sistema jurídico, aunque podríamos decir que eso no lo niega Luhmann, de que dependen o se originan de los individuos, a la hora de analizar lo que es en sí mismo el sistema, no necesita entenderse lo que es el individuo o cómo el individuo influye en ello.
Eso es, digamos, otro sistema, que sería el sistema psíquico, que tiene una complejidad enorme y que no se minusvalora, pero en lo que nos compete el individuo en concreto para lo que es el sistema jurídico son dos cosas distintas. Y por lo tanto esto es lo que yo creo que es central en Luhmann y que también es bastante, como digo, un poco un cambio de paradigma, porque al fin y al cabo no le elimina la importancia al individuo, porque lo pone, se la da, pero se la da desde el entorno, no se la da desde el centro del sistema, ¿no? Sino que es el individuo otro sistema que se puede analizar desde el punto de vista sistémico. No es el individuo el centro desde el que se analiza el sistema. No, es el sistema social el que se analiza como sistema, se pone en el centro y sus configuraciones internas se delimitan a partir de lo que no es ese sistema y por lo tanto ese entorno, ¿no? Y entre ellos sería el sujeto. No sé si estoy explicándolo bien o qué, porque es un poco enrevesado, pero la clave es que el individuo deja de estar en el centro como lo ha podido estar, ¿no? Digamos, sobre todo en la modernidad. Así que la cuestión a tener en cuenta aquí es que la comunicación va a ser la unidad central de lo social. Y esto es lo que cambia el paradigma, ¿no? Y también pone, digamos, el sello de identidad de Luhmann. Porque en la teoría de sistemas complejos de Luhmann, y en su forma de aplicarlo sobre todo pues a las cuestiones sociales, él al fin y al cabo entiende los sistemas sociales, como digo, como sistemas que dependen de las propias configuraciones, de sus propias estructuras, de sus propias contingencias, ¿no? Y de los procesos que hacen que muten y que se den de una manera y no de otra, ¿no? Entonces, en el momento que hablamos de un sistema, pongo de ejemplo el sistema político, básicamente estaríamos entendiendo que dentro del sistema político habría unas redes como hay unos diputados, hay un presidente, ¿no? Podríamos decir que hay una jerarquía, una estructura, hay una serie de decisiones que pueden ser tomadas por los políticos, hay una serie de cuestiones que para llegar al poder deben pasar, ¿no? Como deben ser, pues, que en una democracia, en el caso de que estamos hablando de este sistema, ¿no? Porque habría otros sistemas dentro del sistema político, pues tendría que haber una serie de votaciones de mayoría, ¿no? Bueno, podríamos seguir, ¿no? Pero la cuestión de fondo es que ese sistema se construye sobre la base de unas operaciones que implican al sistema, que son parte del sistema, y todo aquello que está relacionado y que entronca con la propia forma o con la propia construcción de ese sistema es lo que en cierto modo hace que coja su sentido, que tenga su sentido. Luego hablaremos del sentido, ¿no? Pero lo importante aquí es que en el propio sistema la unidad básica es la comunicación. Y, por ejemplo, el hecho de que haya un presidente, ¿no? Pues depende de que se haya puesto una serie de votaciones, ¿no? Y que esas votaciones hayan hecho que llegue al poder esa persona, ¿no? Digamos, ha habido un proceso de comunicación entre los votantes que van a poner en las urnas las papeletas con el hecho de que al contarlas, ¿no? Se han llegado a esa cantidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esos procesos internos son dentro del sistema, es decir, el sistema político no tiene nada que ver como, pues no sé, con el sistema futbolístico, ¿no? Entendiendo la industria del fútbol, ¿no? Como entidad, como deporte barra negocio, ¿no? Pues que sería otro sistema aparte que no, que tiene unas características que se distinguen, ¿no? Por otros procesos dentro, ¿no? Pues el hecho de que el fútbol es un negocio entendido, ¿no? Pues porque se invierte mucho dinero, ¿no? Pero a la vez es un deporte, ¿no? Y tiene unas reglas concretas, ¿no? Que hacen que si tienes un balón de rugby no sea fútbol, ¿no? Si os dais cuenta, cada sistema está implicado por una serie de procesos, por una serie de elementos que hacen que ese sistema sea de una manera. Y si os dais cuenta, esas operaciones dependen de lo que se espera que vaya a ser, ¿no? En cierto modo. Vuelvo a poner el ejemplo del fútbol, ¿no? Si un futbolista chuta un balón y se lo pasa a otro, realmente ahí ha habido como un acto de comunicación. Ahí entendemos que la unidad, digamos, del sistema, ¿no? Sería ese pase, ¿no? Pero si, por ejemplo, ha habido
no me sale el nombre ahora de esto, pero básicamente cuando hay un espontáneo, ¿no? Una persona que baja al campo y de repente para el partido y se pone a abrazar a un futbolista, eso, aunque sea algo contemplado que es posible dentro del sistema, realmente es algo que viene del entorno, es algo que está fuera de lo que es la comunicación, ¿no? Está como destruyendo, digamos, lo que es el conjunto de las reglas internas que se acaban de poner en el terreno de juego, que sería lo propio del sistema fútbol, ¿no? Igual que si de repente alguien pues coge el balón y se lo lleva, también acabaría el partido y a la vez diría, bueno, ¿esto qué ha pasado? ¿No? Sería como finalizar o romper, digamos, las reglas de comunicación que hacen que ese sistema sea ese sistema, ¿no? Pongo el ejemplo del fútbol, pero porque se me ha ocurrido y es bastante visual, ¿no? Pero aquí la clave es que lo social, ¿no? Mientras que desde el punto de vista a lo mejor más moderno diría que la acción, ¿no? Sería lo que constituye lo social, ¿no? En el sentido pues del fútbol sería la acción del futbolista chutando o la acción del futbolista pasando la pelota. Si os dais cuenta, en el momento que tornamos o cambiamos el punto de vista y quitamos la centralidad del sujeto, en el caso del análisis en concreto que estamos haciendo, nos encontraríamos de que en la teoría de sistemas lo que importa es más el sistema en sí, es decir, el propio campo, o sea, los propios componentes que hacen que el partido funcione, y cómo esos componentes dependen, digamos, de la comunicación interna que se genera entre los elementos que son del propio sistema, ¿no? Entonces, un sistema puede no estar compuesto por cosas humanas, pero sin embargo el propio sistema sí que depende de comunicaciones, ¿no? No necesita la acción humana para funcionar, pero sí que necesita la comunicación para funcionar. Entonces esto es lo que yo creo que hace de la teoría de Luhmann que sea no solo novedosa, ¿no? Sino que además da un punto de vista que cambia el modo en el que a lo mejor podíamos estar más acostumbrados a comprender o a reflexionar acerca de la naturaleza, digamos, de lo social, al fin y al cabo, porque como os digo, el punto de Luhmann sobre todo es cómo aplicamos esto a los sistemas sociales, ¿no? Porque ya ha habido otras personas que han aplicado teoría de sistemas a otros campos, pero cómo realmente esto nos puede ayudar a comprender nuestra sociedad, en tanto que está compuesta por muchos sistemas muy complejos y con muchas operaciones, porque uno de los puntos principales de los sistemas es que los sistemas se mueven o se componen por sus propias operaciones, ¿no? Por eso hablamos de que alguien que aparezca en el campo de fútbol y pare el partido es una operación que no forma parte del sistema. Puede ser predecible, pero es algo que viene a impactar, ¿no? Desde fuera, ¿no? O si ha habido, imaginaos, un atentado en el campo de fútbol y se tiene que parar el partido. Eso es algo que no forma parte del sistema, eso es algo que viene del entorno, es decir, de lo que no forma parte de las comunicaciones internas, ¿no? Sin embargo, un árbitro pitando una falta y poniendo una roja, eso es algo que está contemplado dentro del sistema, es un tipo de comunicación interna que tiene sentido. Ahora bien, si de repente el árbitro, en vez de pitar, ¿no?, una falta, cogiera un saxofón y empezara a pitar con el saxofón, es como que eso nadie entendería qué está haciendo, ¿no? Es como que de repente, ¿no?, habría como un shock, ¿no? Y dirían, ¿pero qué está haciendo el árbitro, no? No forma parte de la comunicación del sistema, ¿no? Pero mientras que si tú te vas a la filarmónica, ¿no?, vas a un concierto, digamos, de música clásica y de repente ves a un montón de gente tocando instrumentos, ahí nadie te extrañaría, ¿no? Y al contrario, si de repente ahí ves que entra alguien con un silbato y empieza a silbar en medio del concierto, dirías, pero este hombre, ¿qué está haciendo, no? Esto no... ¿Entendéis el punto, no? Al fin y al cabo es como los sistemas operan en base a una especie de arquitectura que es dinámica, que no es algo estático, ¿no? Porque imaginaos que de repente pues han puesto una nueva regla en el fútbol que modifica, ¿no?, X cosa, ¿no? O de repente un nuevo tipo de arte, ¿no?, pues implica pues que a lo mejor puedas empezar a poner pitos, ¿no?, digamos, un tipo de música más moderna que sea todo silbatos en un concierto de silbatos, yo qué sé. Pues todo sistema es dinámico, no hay un sistema que diga, no, es que esto es así y ya está. No, la clave es cómo el sistema está compuesto por una serie de procesos y de comunicaciones, de operaciones que se sedimentan, digamos, en eso, en la propia comunicación y en la propia sistematicidad que lo diferencia de lo que no es el sistema en sí que estamos tratando, ¿no? Y al fin y al cabo
la comunicación, un punto importante de lo que es la comunicación, es entender que está como compuesta por 3 capas, ¿no? La primera sería la emisión de un mensaje, ¿no? Habría un mensaje que se quiere transmitir. Pues por ejemplo, el ejemplo del árbitro es claro, ¿no? Un mensaje que el árbitro pone la tarjeta roja está claramente mandando un mensaje, ¿no? Luego el segundo proceso sería la información que contiene ese mensaje, ¿no? Que es básicamente el hecho de que la tarjeta roja significa que estás fuera, que te han echado. Y luego el tercer punto sería la comprensión del receptor de ese mensaje, ¿no? Porque esto lo habla Luhmann, ¿no? Porque él, por ejemplo, se opone a la visión de a lo mejor más clásica también, de que la comunicación es transferencia de información, ¿no? Es como si yo ahora mismo os estoy mandando este mensaje, ¿no? Y vosotros lo acogéis y de repente pues os lo transfiero directamente, ¿no? Como si fuera a pasar de A a B, ¿no? Como si eso fuera el recorrido implicado en una comunicación, ¿no? Sin embargo, eso no es así realmente, ¿no? Porque es importante que haya una comprensión de lo que se está transmitiendo, sino aunque haya una emisión y haya una información, si la otra parte no está comprendiéndolo, el mensaje no llega a haber comunicación porque no se entiende, ¿no? Es como si tú estás en una discoteca y alguien te está hablando y no entiendes qué está diciéndote. Dices, no sé qué me estás contando, ¿no? No te escucho, luego me lo cuentas, ¿no? Entonces, aunque haya un mensaje y haya una información que transmitir, si la otra persona no lo escucha, es lo mismo que si no hubiera comunicación, no la hay, ¿no? Pero claro, la comunicación, y esto es interesante, esto es importante, ¿no? Porque por cómo lo estoy transmitiendo parecería que la comunicación es implícita al lenguaje, pero no tiene por qué ser así, ¿no? Una señal de tráfico es una forma de comunicación. Y la gente la cumple dentro del sistema, como no sé cómo llamarlo, el sistema de tráfico, el sistema, digamos, de conducción, ¿no? De las normas viales, ¿no? O, no sé, o un semáforo también, o... es que ahora no se me ocurren más ejemplos, pero bueno, la realidad es que cualquier tipo, por ejemplo, ir a pagar una cosa formaría parte del sistema económico, ¿no? Tú estás pagando en una tienda, tú estás transfiriendo esa información de que has pagado y por eso te puedes ir de la tienda. Si tú cogieras la cosa, no la pagas y te vas, tú estás también transmitiendo el mensaje que te estás yendo de sin pagar, porque se espera en el sistema, digamos, comercial, el sistema económico, que tú hagas X cosa, ¿no? O pues si haces una cosa que es ilegal, también se espera de ti. Tú estás mandando la comunicación de que estás haciendo algo ilegal y por lo tanto va a haber unas consecuencias, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, todo sistema implica una serie de operaciones que son internas a ese sistema y que lo hacen constitutivo de sí mismo, ¿no? Y aunque esas operaciones puedan ser contingentes, ¿no? Porque no significa que sean necesarias en sí, lo que sí que pasa es que los sistemas, en el momento en el que se tratan, digamos, tienen una forma y una serie de funcionalidades concretas, ¿no? Y claro, hemos hablado ya de la acción, hemos hablado de la comunicación, ahora nos falta hablar de lo que es el sentido, ¿no? Porque, digamos, el concepto de sentido, que también es un concepto importante dentro de la teoría de Luhmann, va a tener también un papel central, sobre todo para, ¿cómo decirlo? Como si fuera un poco el pegamento que estructura la comunicación, el pegamento que estructura los sistemas y también que estructura lo social en sí mismo, ¿no? Porque en cierto modo la comunicación depende del sentido y los sistemas dependen del sentido, porque evidentemente no podemos negar que aunque el sistema psíquico, o digamos lo que hemos hablado antes de que el individuo no esté en el centro, ¿no? Dentro de la teoría de sistemas, está claro que el sentido de las cosas debe ser producido, debe ser y a la vez se debe de reproducir, ¿no? Digamos que el ser humano, en el momento que hace una teoría de sistemas, está creando sentido, está por así decirlo, tratando de comprender el sentido de las cosas, ¿no? Y claro, esto es peculiar, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que caracterizaría el sentido es que sería como, por así decirlo, el medio mediante el cual puede proliferar la teoría de sistemas, o en cierto modo el medio en el que podemos
en el que puede proliferar la propia comunicación, ¿no? Porque si no hay sentido, si no existiera esa parte básica que estructura la comunicación, no se podría realmente desarrollar algo más complejo, ¿no? Por eso dice Luhmann que el sentido, digamos, que se basa sobre todo en una cuestión de reducción de complejidad. ¿Por qué? Porque cuando tratamos una cosa con un sentido concreto, lo que estamos haciendo es eliminar el ruido de fondo. Y esto lo voy a explicar un poco, porque el sentido en Luhmann evidentemente tiene ese componente de significado, ¿no? De lo que yo entiendo cuando entiendo una cosa, pero podríamos decir que va más allá de eso, porque lo aplica en la teoría de sistemas. Entonces, cuando hablamos de sentido, estaríamos hablando de que dentro de un sistema, esa comunicación que se da en el sistema se da porque puedo entenderla, y si puedo entenderla es porque tiene un sentido. Entonces, en cierto modo, el sentido llegará a decir que es como el agua, ¿no? Para los peces, ¿no? Como el oxígeno, digamos, o como el aire, ¿no? Como el oxígeno, digamos, que respiramos. Es como que está ahí de fondo y lo podemos aplicar a cualquier cosa, o más bien lo damos por sentado. Pero, digamos, si yo puedo diferenciar un sistema de otro, ¿no? Si yo puedo diferenciar las operaciones que están en un momento concreto, ¿no? Pues si estamos hablando antes del sistema económico y no estamos hablando del sistema, no sé, pues sistema educativo, ¿no? Siempre pongo los mismos ejemplos, pero es lo que me viene a la cabeza. Si estamos haciendo eso, es porque sabemos diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Y volvemos al punto de anteriores capítulos, ¿no? De cómo la diferencia y la distinción es algo esencial, es algo central en la teoría de sistemas, porque lo que separa una cosa de otra, ¿no? Es lo que crea un sistema de otro. Por lo tanto, el sentido, si reduce la complejidad, significa que el mundo está repleto de sistemas, ¿no? Entiendo el mundo como ese abstracto que podemos llenar de sistemas, ¿no? Cuando reflexionamos sobre lo que está compuesto en el mundo, ¿no? Pero claro, esos sistemas a la vez están relacionados con otros sistemas de los que son entorno, y podríamos decir que hay multiplicidades de sistemas, ¿no? De forma ilimitada. Por lo tanto, el hecho de que una cosa tenga sentido, o de una cosa de que a la hora que estemos hablando encontremos un sentido, es lo que permite la comunicación, porque reduce la complejidad del mundo. Es decir, lo que hace es que nos estemos centrando en un sistema y no en otro, ¿no? A eso es lo que me refiero con reducir la complejidad, porque entendemos por complejidad el hecho de la proliferación de capas de significado o de sistemas a tener en cuenta, ¿no? Entendiendo el mundo como esa... Imaginaos que no filtráramos las cosas por el sentido que tiene, ¿no? La cantidad de estímulos y de receptores que tendríamos con respecto, o inputs sobre las cosas que ocurren, abrumaría, ¿no? Porque si tú no captaras las cosas desde el sentido de los que debe ser captado, podrías captarlo desde cualquier ángulo. No habría un principio axiomático casi del cual basarte, ¿no? Si yo te dijera, no sé, el color rojo, y tú no entendieras lo que es el color y no entendieras lo que es rojo, ¿no? Si tú no fueras si no eres capaz de captar, digamos, el sistema de los colores, el sistema de los estímulos, ¿no? Digamos, todos los componentes que forman parte de lo que te estoy hablando y no de otra cosa, entonces, digamos, como que no podríamos, digamos, mantener la comunicación, porque esto se ve, por ejemplo, muy fácilmente cuando alguien habla un idioma distinto. Tú no puedes mantener el sentido de un idioma a otro porque tú no estás compartiendo el mismo sistema. Yo creo que esa forma es bastante visual de ver, ¿no? Pero lo mismo pasa con alguien que, no sé, imagínate una persona mayor que nunca ha cogido un ordenador. El sistema ordenador no lo entiende. Tú le das un ordenador a una persona que nunca ha tenido un ordenador y no sabe qué hace cada cosa. ¿Por qué? Porque no sabe cuál es el sentido de ese sistema, no sabe qué es lo que hace ese sistema, no sabe cuáles son las operaciones de ese sistema, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, el sentido inunda todas las facetas de los sistemas y es lo que permite, no sé si decir capturar, o de en cierto modo permite que los sistemas puedan ser
comprendidos y que pueda realmente haber una comunicación en los mismos, ¿no? La comunicación sería propia de los sistemas, y a la vez la comunicación depende de un sentido que está escrito, bueno, no sé si decir que está escrito porque eso suena como muy rígido, ¿no? Pero un sentido que está flotando, podríamos decir, ¿no? Que uno puede percibir a la hora de poder realizar una comunicación, ¿no? En un sistema social, como es lo que estamos hablando. Porque si volvemos al punto que hablábamos antes de la comunicación y la acción, al fin y al cabo, tanto la comunicación como la acción depende del sentido. Y claro, uno puede hablar de acción, uno puede hablar de cómo incluso un individuo actúa y cómo esa actuación tiene una finalidad y logra unos objetivos, tiene una subjetividad, y desde ese ángulo realmente pues genera una teoría también muy sólida. Pero si os dais cuenta, tanto el sentido, tanto como la comunicación como la acción necesitan del sentido, porque si yo realizo una teoría de la acción y digo que el ser humano actúa y persigue sus fines, y eso es lo que genera los elementos sociales para estructurar una sociedad, yo te estoy contando todo eso, pero por debajo, ¿no? Está latente un sentido a lo que te estoy comunicando, y por lo tanto hay una serie de procesos que siempre van a estar determinados por ese sentido. Entonces, básicamente lo que quiere rescatar Luhmann es que el sentido siempre va a estar presente en cualquier sistema y en cualquier comunicación, ¿no? Y por lo tanto, a la hora de poder generar una teoría de sistemas en concreto sobre los sociales, no podemos descartar esa componente que tiene el sentido, no podemos darlo por hecho y ya está, porque en cierto modo es eso, el pegamento es lo que vertebra la relación, ¿no? Lo que enhebra la relación entre la comunicación, entre la acción y los sistemas en general, ¿no? Así que por eso lo importante, ¿no? Haciendo un poco también de resumen y de colofón, ¿no? Básicamente, pues la acción, desde la teoría más moderna, como la de Parsons y demás, tendría un componente mucho más centrado en el individuo, y aun siendo certera en ciertos mecanismos, porque yo en lo personal a mí me parece muy interesante las teorías del individuo, depende también de cuál y de qué puntos a favor y qué puntos en contra, ¿no? Pero evidentemente están limitadas desde la teoría de sistemas a la acción, al sistema psíquico, ¿no? Y eso es lo que es interesante, ¿no? Porque al fin y al cabo, si entendemos lo social como lo individual, es decir, como la acción que producen los individuos, entonces vamos a pensar lo social determinado por lo subjetivo o por lo individual, mientras que la teoría de sistemas, ¿no?, basaría esa comunicación como el elemento central del sistema, de los sistemas sociales, más allá de esas acciones individuales que evidentemente forman parte del entorno del sistema, porque evidentemente no puede haber un sistema político sin que haya políticos, y los políticos son personas, son individuos, pero el sistema social en sí mismo, lo que entendemos al hablar de sistema social, casi podríamos incluso ponernos platónicos e imaginarnos el mundo de las ideas, e imaginarnos ese sistema social como aquello que entronca las relaciones de los sistemas, es algo que depende de una sistematicidad que es incluso al margen al margen del propio individuo, ¿no? Aunque dependa de él, lo que es el sistema en sí depende de las relaciones del propio sistema. Evidentemente no lo digo en un sentido platónico, pero entendiendo, ¿no?, esa separación que hay entre el sujeto y el sistema, que puede ser analizado como un objeto de estudio científico, ¿no?, de científico social, ¿no? Pero lo mismo ocurre también con la comunicación, ya que la comunicación en cierto modo también, pues eso, trasciende lo individual, ¿no? Y por eso puede verse desde la perspectiva de la teoría de sistemas, ¿no? Porque ya no es el sistema en sí, ya no es lo individual lo que determina el sistema, ¿no?, desde la teoría de sistemas, sino son las propias procesos comunicacionales que hay en el interior del sistema. Así que ya por último, ya termino, lo que tenemos que tener en cuenta es que dentro de la distinción, ¿no?, entre acción y la distinción entre acción y comunicación, ¿no?, digamos, entre las consecuencias que tiene estos diferentes puntos de vista, lo que podemos darnos cuenta es que al fin y al cabo
el punto de vista de la comunicación se centraría en los sistemas mismos y sí, en los sistemas tal que en sí mismos, sin el efecto del ser humano o sin la causa más bien del ser humano, y los sistemas o el punto de vista más centrado en la acción pondría al sujeto como el propulsor que da sentido al sistema social y entiende cómo interactúan los individuos entre sí, ¿no? Pero por último, si os dais cuenta, tanto lo humano, o sea, iba a decir lo humano y lo no humano, ¿no? Pero en cierto modo también, ¿no? Como lo individual, como lo sistémico, dependen ambas teorías o ambas formas de hacer las cosas dependen del sentido. Y es el sentido lo que estructura los diferentes procesos a la hora de poder comprenderlos y a la hora de poder desarrollar una teoría acerca del mundo social. Entonces, más allá de la comunicación y más allá de la acción, está el sentido que da sentido, valga la redundancia, ¿no? Y sobre todo reduce la complejidad de lo que sería una teoría de la acción humana o una teoría de la comunicación dentro de los sistemas sociales. Y bueno, eso sería todo en el vídeo de hoy. No tengo nada más que deciros, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, dadle a like y nada, nos vemos en el próximo. Chao.